algún parcial, chicos, si no empezamos ahora? No sé. Y bueno, empezamos, si no, lo Quería diría saber ya. si anoté que si tienen algún parcial cerca. Bueno, empezamos entonces. ¿Hay alguna...? Ah, Estoy leyendo lo de los chats. claro, a la 1 tiene un parcial. Bueno, Ah, a la 1 Gastón tiene un parcial, por eso a lo mejor han faltado por eso algunos. bueno, entonces vamos a comenzar porque si otros tienen parcial para que no se les haga largo. Sí. Yo grabo, Lucy. Bueno. A ver, ¿cuál es? Esta. Voy a correr ventanitas para los costados. Bueno, ¿todos ven, todos escuchan? Sí, sí. Perfecto. Bueno, hoy vamos a empezar a ver algunos temas de resolución de problemas. A ver que esto funcione. Yo siempre tengo una ventana acá de costado que me va tapando y la tengo que ir corriendo. Bueno, decimos, una persona se enfrenta a un problema cuando desea satisfacer cierto objetivo y no conoce inmediatamente qué acción ejecutar para conseguirlo. Resolver un problema en un determinado dominio D, bajo un conjunto de ciertas condiciones C, significa encontrar una solución X perteneciente a X que satisfaga el conjunto de condiciones C, donde X es el conjunto de todas las soluciones posibles a dicho problema. O sea, un poco lo que estamos diciendo acá es que si vamos a resolver un problema, tenemos que tener ciertas restricciones o condiciones que nos ayuden a resolver el problema. Si no tenemos esas condiciones y no sabemos cuál es nuestro objetivo, el problema no existe. Entonces, para poder resolverlo y encontrar una posible solución, tienen que estar claras esas condiciones. De acá viene un viejo proverbio chino que dice, si tienes un problema y no tienes solución, ¿para qué te preocupas? No hay nada que hacer si no tienes solución. Y si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Se puede resolver. Lo importante entonces es que tengamos claro cuál es el problema. Es muy común, especialmente dentro de la informática, empecemos a programar y después vemos y después aparecen las sorpresas. Bueno, en cuanto a las metodologías básicas de solución de problemas, a partir de estas metodologías hay pilas de metodologías nuevas, nosotros vamos a ver la idea básica. Hay dos esquemas fundamentales. Uno es el esquema de reducción, que sería la representación arborescente Y, que en realidad es lo que ya estuvimos viendo, ahora simplemente lo vamos a formalizar un poco. Y el esquema de producción, conocido como cambio de estados o hallar el camino. O sea, el nombre de hallar el camino viene de ese método de búsqueda clásico, que a veces se considera un problema muy complejo de resolver, ya que cuando tratamos de hallar un camino, cada vez que agregamos un lugar más, la cantidad de posibilidades crece en forma exponencial. Bueno, dentro de la representación arborescente, o sea, la representación arborescente sería una forma de dibujar el problema, es la que trata de descomponer el problema en distintos subproblemas, resolver los subproblemas de forma independiente y luego combinar las soluciones para obtener la solución del problema original. O sea, en esta representación vamos a tener, la vamos a representar en forma de árbol. La raíz del árbol va a estar etiquetada con nuestro problema inicial
Y pueden pasar dos cosas, o que en esa rama haya que hacer un montón de subproblemas para solucionar ese problema. Lo que hacemos gráficamente, ahora lo vamos a ver en un dibujito, las ramas, cuando todas se tienen que resolver para solucionar el problema, las vamos a unir con una línea indicando que todos son subproblemas del problema inicial. La otra alternativa es que encuentre un nodo vacío o un acerto o un hecho y ahí entonces llegamos a un punto final donde podemos empezar a resolver el problema. Vamos a ver esto con un ejemplito que ya vimos, que es el problema de las reinas. ¿Se acuerdan que con las reinas dijimos que para resolver las reinas teníamos que hacer dos procedimientos? Uno, que es hacer lista, y una vez que tenemos la lista, mover. En la forma procedural decíamos, hacer lista, entonces mover la lista para formar la solución. Entonces, básicamente, la raíz sería reinas ns, donde n era la cantidad de cuadritos y esa es la solución. Creo que en el problema original nosotros no habíamos puesto la n porque asumíamos que era un tablero de 8 cuadraditos. Fíjense entonces que los dos procedimientos que son hacer lista y mover, salen dos flechas de reina y estos dos procedimientos están unidos con una línea. Eso va a indicar de que hay que resolver las dos para ponerla. Fíjense que en el caso de hacer lista es hacer una o la otra. Acá es un i, acá es un o. Entonces cuando tenemos esto no hay un manojo. Para hacer lista teníamos que hacer n mayor que 0, entonces m es n menos 1, entonces hacer lista. Acá se une con un manojo. Y así podemos ir dibujando nuestro árbol. El árbol final de las reinas sería algo como esto, lo único que no están desdoblados acá los hacer lista, por una cuestión de espacio. Vieron que los árboles se nos van expandiendo y cuesta a veces dibujarlos. Entonces, ¿qué hacíamos? Resolvíamos el lista, hacer lista, llegábamos a un hecho. Cuando llegamos a un hecho, vamos a reconstruir todo este hecho para empezar a resolver, terminar de resolver este procedimiento para pasar al mover. Lo tenemos que hacer completo. Entonces vuelve el resultado, al volver el resultado se lo mandamos al otro procedimiento y el otro procedimiento también va a ser primero el seleccionar, el verificar, el mover y recién después que mover va a empezar a poner los valores. Este es el programa que ya lo vimos. Así que más o menos la representación arborescente no cambia mucho de lo que vimos hasta ahora, donde supuestamente ustedes fueron haciendo, como les pedimos, los árboles para seguir los procedimientos. Esperen que acá se mete la ventanita. Bueno, el otro tema es el cambio de estados o el hallar el camino. Lo que tenemos que hacer, esta forma de ver el problema, es necesario definir bien en forma precisa qué quiero resolver, en qué situación estoy y qué puedo hacer para resolver el problema. O sea, entonces tenemos que tener el objetivo meta alcanzar. Fíjense, cuando tenemos un objetivo meta, en general en inteligencia artificial podemos tener encontrar alguna solución aceptable, no necesariamente es la óptima, o no encontrar ninguna, pero bueno, tenemos que ponernos un objetivo, como decía al principio, si vamos a resolver un problema, que sepamos que es alcanzable. Definir todas las acciones posibles. ¿Cuáles serían las acciones posibles en el caso de cambio de estado? Sería la solución que nos pasa de un estado que estamos planteando a otro estado. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear el árbol de estados. Lo importante es que ese árbol de estados sea limitado y se pueda seguir. Y finalmente tenemos nuestra situación inicial, desde dónde vamos a partir para llegar al objetivo.
Vamos a ver, como siempre, de ejemplos, algún tipo de juegos. Como dijimos en general, los juegos tienen reglas, tienen problemáticas y a veces plantear problemas reales no es fácil encontrarlos y que estén claros para todos. Entonces vamos a resolver este problema. Dice, se tienen dos jarras, una de 7 litros y otra de 5 litros, ninguna tiene marcas de medidas. Las jarras se pueden llenar y vaciar todas las veces que se quiera. Entonces, el asunto es, ¿cómo podemos obtener exactamente los 4 litros en una de las jarras? ¿Qué tenemos que hacer para resolver el problema? Y la otra es, ¿debemos representar el espacio de estados en su totalidad? ¿Hay alguna manera de representar en forma resumida todos los posibles estados? Bueno, eso va a depender del problema. Dentro de todo, este es un problema chiquitito que nosotros podemos llegar a hacer el árbol completo y seguirlo para analizarlo. Pero en los problemas de la realidad, los problemas son mucho más grandes. Entonces después vamos a ir viendo qué técnicas uno podría utilizar para tratar problemas más grandes. Vamos a ver entonces todos los estados posibles que podemos tener. Vamos a representar los estados como EXY, donde X representa la jarra de 7 litros e Y representa la jarra de 5 litros. Y analizando que podemos llenar o vaciar las jarras, los posibles movimientos que vamos a hacer, ¿cuáles podrían ser? Bueno, el estado inicial es saber que la jarra está las dos vacías. Podemos llenar la jarra X, Entonces, si llenamos, agarramos una jarra que no está llena y la llenamos, pasamos a un estado, a ver qué curso no aparece, si tenemos una jarra que no está llena y la llenamos, pasamos a un estado donde la primera jarra va a estar llena. Lo otro que podemos es llenar la jarra Y, pasando al estado con la segunda jarra llena. Lo que podemos hacer si la jarra tiene algo de líquido, vaciarla, con lo cual nos queda vacía, vaciar la jarra Y. Después podemos trasvasar de Y a X, esto que sería que juntar el líquido en una sola jarra, y que entre todo en una jarra, con lo cual en una jarra no va a quedar la suma de los dos y en la otra 0, y esto en el caso de la otra jarra. Y la otra alternativa que podríamos ver, ¿no? O sea, estamos pensando todo lo que podemos hacer en el problema para medir, es decir, bueno, paso en una jarra que no está llena, paso parte del líquido de una a otra, la única alternativa es que cuando paso el líquido es pasarlo todo o llenar la jarra y que me quede algo de líquido en la otra. Sería este caso en que decimos, bueno, vuelco de Y en X. Entonces la suma de los dos, si es mayor o igual que 7, que es el contenido de la jarra X, nos va a quedar la jarra X llena y la jarra, bueno, yo acá lo había modificado, pero se me juntaron dos filmines. Esto que va a ser X más Y menos 7, nos va a quedar la jarra Y. Y lo mismo con la otra. O sea, está escrito complicado la cuenta, pero es lo mismo. O sea, sería el X más Y menos lo que tiene la otra jarra. Entonces, estos serían todos los movimientos que se me ocurren posibles. No se me ocurren otros. Entonces lo vamos a escribir en prólogo ahora. El estado inicial serían las jarras vacías. Y entonces, si yo lleno la jarra, al revés de lo que estaba antes en las flechitas, que es la forma de escribir cuando uno trabaja en cambio de estados, pero en prólogo se ve al revés. Entonces digo, yo tengo la jarra ahora llena si antes la tenía vacía. Y lo mismo con la otra. Tengo la jarra vacía si antes la tenía llena. Trasvasé de una a otra, cambié la posición si había algo de líquido. Y esta era la de trasvasar una parte y que me quede una parte en la misma jarra. O sea, un poco este sería el tema del problema. Nosotros vamos a ir jugando y realmente cuando vamos vaciando una jarra a otra y trasvasando es donde hacemos los espacios que nos permiten hacer mediciones. Entonces acá tenemos el árbol. A ver si puedo sacar. Ay, se me pone la ventanita que no las puedo. Ahí se me fueron. Entonces, estamos en el caso inicial,
en el caso final, o sea, ponemos como raíz del árbol nuestro objetivo. Entonces, fíjense que las ramas que abrimos a partir del objetivo serían todas las cláusulas que emparejan con el estado 4i. O sea, esta no, sería la 3, esta no porque hay un 0, la 5, la 6 no porque hay un 0, la 7 y la 9. La 3, la 5, la 7 y la 9. Y vamos probando todos los casos. ¿Qué va a ser lo que siempre pasa en estos problemas? Pónganle acá, la alternativa es, considero que el segundo está vacío y la lleno, sería lo que nos pasa en el 3. ¿Qué va a hacer? Si la llenamos, el próximo paso va a ser vaciarla y se nos queda en un ciclo. En cuanto al árbol, cuando nos pasa eso, fíjense que del 3 pasaríamos al 3 y después al 5 y acá se nos hace un ciclo infinito. Marcamos con líneas punteadas de que esto no tiene salida, porque vemos que va y vuelve. La otra alternativa es la 7, en este caso, y nos pasa lo mismo, se nos crea un ciclo infinito. Vaciamos la otra jarra, ya vemos de entrada que nos va a pasar lo mismo. Usamos la cláusula 7, nos pasa lo mismo. Y recién en la cláusula 9 vemos que empiezan a salir resultados. De la cláusula 9, las posibles que podemos usar para resolver la condición, en este momento reemplazaríamos la x, se nos reemplaza con el 4, con lo cual estas son las cuentas que tenemos, y podríamos resolver por la cláusula 2 o la 8. Vemos que por las 2 nos empieza a dar resultado, por la 8 volvemos otra vez al E45 que ya viene de las otras ramas. Y seguimos esta, ven que acá pasamos a la 4 vamos a volver al mismo estado que estábamos antes, pasamos a la 6 y así podemos ir siguiendo todas las ramas posibles hasta que finalmente encontramos una rama que es 0. Llegamos a las jarras vacías, que era nuestro estado inicial. Fíjense que en el camino nos quedaron rayitas punteadas un montón. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para resolver el problema? Evidentemente, si nosotros ponemos el programa Prolog tal como está escrito acá, nos va a entrar en todos estos loops infinitamente y nunca se nos va a resolver. La única alternativa que hubiera sido que hubiéramos puesto las cláusulas ordenaditas, primero la 9, después la 2, después la 6, después la 5 y la 9 que ya estaba antes quedaba acá, y así vamos a llegar, pero para eso ya resolvimos el problema. Entonces, hay dos alternativas para resolver el problema, o hacer el árbol y analizarlo bien y acomodar las cláusulas de que sepamos cuál es la solución y que después nos sirva para enigmas similares, o empezar a plantear distintas soluciones. Bueno, acá les planteo una posible solución que sería quizás la menos complicada. Fíjense lo que hace acá. Va guardando todo en una lista como para saber después cuál es el orden que hay que resolverlo. Y vamos a definir un estado anterior. Vamos a definir un estado anterior. Entonces decimos, en el caso de llenar, llegamos a la jarra 7i, si el estado anterior era 0, O y L. Fíjense ahora que estado anterior, ¿qué hace? Antes de ir a resolver el 0 y L, va a ser controlar si las variables X e Y tienen algún valor, porque si no tienen valor, que es una incógnita inicial, no tiene sentido guardarlo. Y vamos a ver en esta lista que vamos a empezar a guardar las soluciones, que esa situación ya no la hayamos ejecutado. Entonces definimos un no pertenece. Que el no pertenece, ¿qué va a ser? Cada elemento que agarramos, ver si ya está en la lista. Si ya está en la lista, ¿qué es? Es que entramos en ese loop y volvimos a caer en el mismo estado en que antes. Entonces no lo aceptamos ese estado anterior, lo rechazamos y pasamos a otro. Entonces, si no pertenece,
lo agregamos a la cabeza de esta lista y vamos a resolver el estado con ese elemento guardado. Entonces, acá trataría de resolver. Si lo puede resolver, ahora empieza a resolver el estado 0 y L, y si no puede, esta cláusula no la va a resolver y va a entrar a otra. Con este programa, así como está, con un control de estado sin preocuparnos por el orden, acá tienen cómo daría el resultado de la ejecución. Si ustedes ponen, que sería exactamente el que está en el arbolito, si ponen punto y coma, fíjense que nuestro arbolito tenía otras salidas, porque a lo mejor acá cuando llegamos puede haber salido cualquiera otra, va a ser un montón de pasos más, pero puede llegar a salir. Entonces, les va a dar algunas pocas soluciones más. Como está esta cláusula anterior, no van a ser muchas más las soluciones posibles que van a obtener. Pero sería una forma de resolverlo. Bueno, la otra forma de resolverlo es como les decía, si yo ya sé que el único estado prometedor es salir por la cláusula 9, que es la que tiene más condiciones, una vez que lo estudié, yo podría generar el programa de esta forma, dándole prioridad a las cláusulas con más posibilidad de resolverse. Entonces, fíjense que este programa es re chiquitito y sin ninguna prueba, por supuesto que acá no estoy guardando la lista, podemos llegar exactamente a la misma solución que el otro. Pero ¿qué nos obligó a hacer para llegar a esto? Haber estudiado cómo se comporta el problema. Bueno, acá está abajo el mismo problema que arriba, solamente que se agregó que guarde los resultados para que una vez que termina de ejecutarlo no me diga simplemente que es verdadero, sino que me dé qué es lo que tengo que hacer para que el problema funcione. Una vez que entendemos esto, cómo se resuelve, fíjense que lo podemos generalizar y agregarle 2 tamaños de jarra, y este problema nos va a dar para cualquier enigma, con cualquier tamaño de jarra, con cualquier medida. O sea, la única condición es que la medida que queremos medir sea menor que el tamaño de ambas jarras. Y, por ejemplo, acá lo preguntamos con una jarra de 8 y una de 3, quiero medir 4, y nos diría cómo resolverlo. O sea que el problema de las jarras estaría resuelto, ninguno. Entonces, en definitiva, no solo basta plantear el problema de una manera formal, sino que a veces hace falta encontrar la forma apropiada de decidir qué reglas aplicar para poder hacerla, y a veces analizar también en qué orden esas se aplican. Entonces, para empezar a analizar esos árboles, hay distintas estrategias de búsqueda. En esas estrategias de búsqueda, lo que se busca a veces es decir, bueno, de achicar el árbol, de ver hasta dónde lo resolvemos, con lo cual hay que analizar unos cuantos puntos. Uno se conoce como completitud. En los temas de inteligencia artificial es muy común hablar de completitud, porque dicen, bueno, me aseguro que dado un problema, yo voy a encontrar la solución si existe. O sea, si no existe no lo voy a encontrar, es evidente. Pero un problema se dice que es completo si nos asegura de que la solución se va a encontrar. Otro problema es la complejidad temporal. La complejidad temporal, ¿en qué va? En cuántos nodos se han generado, y se empieza a poner muy complejo de lo extenso que se nos va haciendo el árbol y seguirlo. La complejidad espacial, que nos implica todo el conocimiento que vamos guardando en memoria y cuánto nos puede ocupar. O sea, a veces cuando nos planteamos problemas muy grandes y empezamos a poner todas las soluciones y hacemos el árbol completo, puede ser que no nos aguante la memoria. Otro tema es la optimalidad, o sea, si encuentro una solución, ¿es una cualquiera? ¿Es la mejor? Ese sería otro tema. Entonces, en general, en los árboles de búsqueda, los parámetros que se evalúan van a ser la ramificación, la profundidad y la máxima profundidad. Para esto yo creo que ustedes, hay temas que no sé si los vieron, el tema de complejidad y el tema de búsqueda en árboles, creo que en alguna materia lo deben haber visto.
Bueno, dentro de la complejidad, el análisis computacional se cuenta en términos de tiempo y memoria para la resolución del problema. Entonces los problemas naturalmente se clasifican por tratabilidad, complejidad, tratabilidad, en los problemas L, los CNL, los P completos, los CNP, los CNP completos y los CNP duros. Eso en orden de ir haciéndolo más complejo. O sea, ¿esto qué implica? Que cada vez que uno le agrega una condición más o un problema más al problema, el problema se va haciendo más complejo. O sea, piensen en el tema del viajante. Cada punto que le agregamos al tema del viajante, cuánto se va extendiendo nuestro árbol. Entonces los L son los que crecen en forma lineal, los NL los que crecen en forma no lineal, después vienen los P, que serían los que crecen en forma polinómica, los P completos son los que ya empiezan a crecer en una forma polinómica. Bueno, ahí tienen la definición ya del NP, que serían los que empiezan a tratarse en inteligencia artificial. Fíjense que los pone como el conjunto de problemas que pueden ser resueltos en tiempo polinómico por una máquina de Turing no determinista. O sea, lo está contando en los problemas como se ven en la programación imperativa, básicamente. Por eso, en como estamos viendo, el prólogo, eso, empieza a resolver los problemas NP de una forma no muy compleja. Los NP completos son los que crecen en forma exponencial y se están pudiendo resolver. Y siempre la gran duda es cómo resolver los problemas NP duros. Los problemas NP duros a lo mejor sería analizar una enfermedad con todas las consecuencias y problemas que pueden surgir y tratar de buscar la solución. Ese sería un problema NP duro, que son los que todavía se les está buscando la vuelta. Bueno, entonces dentro de los tipos de estrategias de búsqueda, hay estrategias sin información del dominio, búsquedas a ciegas, que solo emplean la información de la definición del problema, que yo creo que en alguna materia algo de esto ustedes vieron. Y después están las estrategias con información del dominio o estrategias heurísticas, donde hay alguna información para ir tomando idea de qué ramas de nuestro árbol vamos siguiendo y de alguna manera que se pueda evaluar el costo de cada rama que vamos siguiendo. Bueno, vamos a ver un ejemplito como para ver los métodos. Si ya lo vieron en otra materia, vamos a ir repasando. Por ejemplo, tenemos un problema de hallar el camino. Entonces tenemos que encontrar una trayectoria que partiendo de S llegue a G. Entonces tendríamos que ver el costo de eso. El costo puede ser por el costo que tiene realizar el camino, por la distancia. Eso es totalmente dependiente del problema. Bueno, ¿cómo vamos a hacer inicialmente entonces para representar este grafo? Vamos a buscar un árbol, vamos a transformar nuestro grafo en árbol, para poder considerar entonces todos los caminos posibles y ver cómo se van conectando las distintas ramas. El árbol puede tener distintas trayectorias, de acuerdo a cómo se va ramificando. Si vamos viendo todas las ramas y la profundidad que tenemos, vamos a poder ir viendo que la profundidad de un árbol la podemos ver como B, que sería el factor de ramificación, elevado a la D, que sería la profundidad, si hacemos todas las combinaciones posibles. Bueno, entonces acá estaría como descomponemos nuestro grafo en nuestro grafo en un árbol. Entonces partimos del estado S, de acá tenemos dos caminos posibles, ahora estamos en A, desde A tenemos dos caminos posibles, desde B
tenemos 2 caminos posibles y así sucesivamente vamos abriendo nuestro árbol. Al abrir nuestro árbol, entonces podemos ver que el punto objetivo, que sería G, lo tenemos en distintas ramas. Entonces, bueno, uno podría decir, bueno, agarro la última, porque es la más cortita, si la vemos así, y esta es la más larga. Bueno, eso depende, cada una de estas ramitas que vamos uniendo, qué costo tienen. Acá, por ejemplo, si esto fuera el costo que vamos a medir, tendríamos que poner los valores y sumarlos y ver cuál nos da. En un arbolito de este tamaño, lo dibujamos, lo vemos y hacemos las cuentas rápidamente. Si fuera un árbol gigante, ya la cosa se empieza a complicar. Bueno, ¿qué es una búsqueda en profundidad? La búsqueda en profundidad sería, empezamos por la rama de la izquierda, vamos siguiendo a la izquierda cada una de las ramificaciones, o sea, venimos a, de A seguimos por, esta de la izquierda vamos a B, vamos a C, no encontramos la solución que buscamos, retrocedemos, vamos a la rama siguiente, seguimos el camino, no hay solución, volvemos para atrás, vamos siguiendo, y acá encontramos una solución G. Esta búsqueda es exactamente el tipo de búsqueda que realiza Prolog para encontrar un problema. O sea que si nosotros, cuando estamos generando este árbol surge de nuestro cambio de estado sin ponerlo, lo que va a hacer Prolog automáticamente, si nosotros no le ponemos ninguna restricción, es la búsqueda en profundidad. Es esta, seguiría por acá, supónganse que esto no es G, volvería todo para atrás hasta A, agarraría D y empieza otra vez a seguir las ramas por la derecha, seguiría todo esto, volvería así, vuelve acá y va siguiendo todo recorriendo. Eso es lo que hace Prolog. Otro tipo de búsqueda sería la búsqueda en amplitud. La búsqueda en amplitud partiríamos de S, iría al primer nodo a la izquierda, después sigue al que está. Acá todavía no estamos evaluando los pesos de seguir una rama a otra. Acá seguiríamos acá, buscaría y siempre seguiría a la misma profundidad en la búsqueda. Acá estamos en 2 nodos para abajo, acá empezamos a 3, va volviendo así, va siguiendo así, acá encontraríamos una solución, en este caso, si esta solución no fuera, seguiríamos todo este nivel y la siguiente solución sería esta. Bueno, entonces, esos son los 2 procedimientos básicos de búsqueda y después lo que surgen de estos es empezar a hacer combinaciones. Porque si decimos cuál de estos 2 procedimientos es mejor, y depende, en algunos casos nos anda uno mejor y en otros casos nos anda otro. Ambos son completos, o sea, garantizan encontrar una solución si es que existe. Sí, porque podemos seguir, si el árbol es infinito, tardará un montón, pero podemos llegar a encontrarlo. Ambos son óptimos, o sea, se encuentra la mejor solución en caso de existir varias. Y bueno, para encontrar la mejor solución, ¿qué tendríamos que ir? Recorrer todo el árbol completo, tener todas las soluciones posibles y de esas todas posibles encontrar cuál es la mejor. No hay una forma automática de que me vaya al mejor. ¿Y qué pasa con la complejidad temporal y espacial? En el caso del... A ver, vamos a seguir en este. Fíjense que en el caso de profundidad, que es el que sigue Prolog, la ventaja que tiene es que cuando empieza a volver para atrás, no necesita guardar todo lo que ya hizo. A lo mejor si le importa, guarda la solución que encontró, si es que vamos a buscar todas las posibles, pero a medida que las ramas va retrocediendo, las ramas que no usa las va descartando. Eso es una de las cosas que tiene buena Prolog porque no nos está ocupando memoria cuando las ramas se vuelven para atrás, directamente quedan como desafectadas. En cambio, el método amplitud
Fíjense que como va volviendo, va reteniendo las ramas para después buscar el segundo nivel de ampliación, necesitamos tener en memoria todas las ramas anteriores. Entonces, el método por amplitud tiene una complejidad espacial, nos va a ocupar muchísima más memoria. Quizás el de profundidad pueda tener complejidad temporal, ese va a depender de por qué rama entramos. En cambio el otro, entremos por la rama que entremos, va a tener que ir guardando todos los espacios de memoria. Pero quizás si nos interesa encontrar la solución que menos profundidad tiene, el de amplitud va a ser el mejor. Entonces, ¿qué hacen los métodos heurísticos? Esta va a buscar una forma de explorar las ramas que tienen más posibilidad de llegar a una mejor solución primero, que tengan mayor conocimiento y menor tiempo de búsqueda. Los tres métodos básicos dentro de los métodos heurísticos son el ascenso a la cima, que primero busca por profundidad y después busca de otra manera, el de la búsqueda dirigida, que primero busca por anchura y después busca por otra manera, y el ramificar y podar, que es uno de los más usados, que va buscando el mejor. A partir de estos tres métodos básicos, todas las combinaciones que se nos ocurran son válidas, porque cuando nosotros tenemos un problema tenemos que buscar la mejor forma de resolverlo. O sea, estas serían las bases. Vamos a ver el ascenso a la cima. Acá ahora ya nos está importando el costo de resolver nuestro problema. Entonces, ¿qué va haciendo acá? Va a ir abriendo los nodos, el árbol es siempre el mismo. Fíjense que acá tenemos el costo. Decimos, bueno, el DSA, tenemos un costo que no sabemos en qué, que es 10.4, y DSAD es 8.9. Entonces, elige entre las dos ramas la de menor costo, se queda con D. Ahora, abre las ramas a partir de D. Entonces ahora tenemos 10.9 y 6.9. Busca la de menor costo. Es la E. Entonces abre la B y la F. Busca la menor costo, elige la F y viene a parar a esta G. Ahora, nosotros nos aseguramos que alguna de estas ramas intermedias, estas ramas de acá, o sea, acá vinimos por el menor, eso no quita que de golpe una de estas ramas salga a un número más grande inclusive que el valor inicial y no nos sirva tampoco. Digamos que es una posibilidad, no nos asegura encontrar la mejor. En este caso, aparentemente encontrar la mejor, pero no necesariamente es esa. Entonces podría haber más información para decir, bueno, ¿cuál sería la mejor rama? ¿Qué problemáticas tiene este método? Va a depender, por supuesto, de los parámetros que le demos para ver cómo encontrar el mejor. ¿Se puede encontrar un punto óptimo? Y bueno, va a ser un óptimo local, va a ser el mejor de esa rama, no necesariamente va a ser el mejor del problema. La operación puede fracasar por completo y, como les decía, encuentro ramas largas en el medio y me puedo quedar de que empiezo a recorrer y siempre me voy a lugares donde tengo la solución muy parecida y no encuentro el óptimo. Y la otra es decir, bueno, sigo este método y cuando veo que está creciendo más de lo esperado, corto ese método y me voy a la rama que tenía, empiezo desde vamos a buscar otra rama. Pero tiene sus posibilidades. El otro es el método de la búsqueda dirigida. Decimos, bueno, vamos expandiendo en lugar de un solo nodo, como era antes, más de uno. En este caso vamos a hacer el ejemplo con 2. Podría ser 3, 4, lo que sea. Empieza buscando en amplitud. O sea, agarro eso y abro todos los nodos que tengo para abrir. De los que me quedan abiertos, voy a buscar los dos mejores. En este caso hay 2, así que son los 2 mejores. Cada uno de ellos lo vuelvo a ramificar. Entonces, ahora ramifico. Ay, el cursor, ¿dónde está acá? Ramifico este y ramifico este. Entonces ahora me quedan abiertas estas 4.
De estas 4, busco las 2 mejores, fíjate que de costo, ¿no? 6, 7, 8, 9, 10, 4 y 6, 9. Las 2 más costosas las corto y sigo con las que me dio mejor. Las que me dio mejor las abro, ¿eh? Entonces ahora tengo estas 4, tengo 4, 6, 9, 6, 7 y 3, 0. Elimino la más costosa, que sería esta y esta, y me quedo con la 4 y 3. Como esta acá hay un callejón sin salida, porque llegué a un hecho y no llegué a la solución, ¿qué hago? Busco la siguiente que quedaba, entonces ahora me quedan estas 2 como posibles soluciones. Bueno, ahora cuando quiero expandir, directamente en esta encuentro la solución, y fíjense que fui a parar a la misma solución que en el método anterior. Bueno, y esta que sería uno de los métodos que más se busca, que trata de buscar un poquito más que el método anterior, que es cortar y ramificar y podar, es más vale una búsqueda en amplitud. Fíjense lo que hace acá. Ahora no va a tener un número limitado de nodos abiertos, sino que va a tener abiertos todos los que le sean prometedores. Entonces abre los 2 primeros y ahora recorre estos 2. Entonces ahora abre los 2. De los 2 va a elegir seguir por el que tiene mejores valores. Entonces ahora va a seguir. Fíjense que tiene el 3. A ver, esperen que acá les queda... me perdí yo ahora. Tenemos el 1, el 2, saben que me estoy confundiendo, los números rojos es el orden en que van saliendo y los negros son los costos, por eso, y los costos están distintos al anterior, por eso me perdí. Bueno, va abriendo entonces esta, ahora abre el 1, entonces abre estas 2 y va a ir abriendo las que son menores, acá, entre el 1 y el 2, el 1 vale, el costo es 3, y el 2, el costo es 4. Sí, tengo un lío acá de cosas. Bueno, expande este. Entonces ahora va a tener, buscar en amplitud todos los que están expandidos. Siguen abriendo y va a buscar de los que tiene el de menor costo y los sigue eligiendo abierto. No, acá hay algo que yo estoy viendo que está mal. Esperen un momentito que lo analice porque me confunden los números negros y los rojos. Son míos y ya me los equivoqué. No, yo sí creo que era como vos dijiste. Abre primero el 1 que da y después Si abre el 1 y ahora compara estos 3. No, pero justamente estoy mirando que puse mal el orden de los números. Porque acá está el 1 y el 2. O sea, abre el 4 y el 5. Abre el 1 que tiene menor costo. Entonces ahora tiene toda esta rama. La de 4, 5, 2. Está mal el número. Tendría que acá estar el 3 y el 4. Eso es lo que me está confundiendo. Bueno, entonces vamos a empezar de nuevo sin darle bolilla a los números. El 1 tiene 3 y el 2 tiene costo 4. Entonces el que abro es el 1 en estos 2. Entonces ahora voy a usar el costo que tengo hasta acá, que sería el 7, el 8 y el 4. El menor es el 4, entonces expando el 4. Entonces ahora tengo el que tiene el 6, el 9, el 8 y el 7. El de menor costo es el 6. Abro el 6. Entonces ahora los costos que comparo es el 10, el 11, el 9, el 8 y el 7. Expando el 7 que es el menor. Entonces ahora comparo el 11, 12, 8, 9, 11 y 10. El menor es el 8, entonces expando el 8. Y así va a ir siguiendo y cortando las ramas y seguramente va a llegar también a este caso que va a ser el de menor costo, que creo que ya en la siguiente rama hubiera llegado a este. Entonces, no sé si quedó claro, o sea, tengo que corregir los números porque veo que están mal puestos los números y eso es lo que me confundió al explicarlo.
Entonces, va ramificando el más prometedor y después todas las ramas que quedan abiertas, sin importar la profundidad que está, las va comparando. Y de todas las que están abiertas, va eligiendo siempre la de menor costo, la va ramificando, entonces ahora empiezan a pesar todas las últimas ramas que quedaron abiertas, se vuelve a buscar el menor y así se sigue ramificando. Entonces esta sería una de las formas de buscar soluciones. Profe. Bueno, sí. No, ahí atrás entonces creo que estaría bien, porque el tercer paso es cuando agarra la E, que es el de costo 6, ¿o no? El número 6 ¿saben qué es lo que confunde acá? Que el costo es el negro. Está bien, el 6, cuando, claro, sí. Elige cuando ese abrió justo. el 2. Lo que pasa es que acá el primero de todos que abre es el 1. Sí. Entonces estos serían los dos que entrarían en control. Sería el 2 y el 3, eso es lo que está mal. Abre primero esto, entonces ahora compara este con este con este. Ahora el menor es este, abre este y este. Entonces ahora están comparados todos en línea. De este busca el menor, que es el 6, y abre este y este. O sea, acá lo que está confuso son los números rojos. Hubiera sido preferible no ponerlos. Está bien. O sea, tomen que las líneas están bien, cómo están unidos, pero el costo es lo que está en negro. Y el número rojo debería ser el orden de apertura. Entonces, el primero que abre es el 1 y acá sería el 3, el 4, que lo comparan con el 2. Después abre esto que sería el 4 y el 5. Los números rojos están mal. ¿Sí? No sé si los confundí o más o menos queda claro. Ustedes ya deben haber visto en alguna materia algo de esto, ¿no? ¿Vieron algo de búsqueda en árboles? Y en programación 2, ¿no? Sí, en programación 2. ¿Vieron estos métodos también o solo profundidad y amplitud? Yo un poco para estar al tanto. Que yo me acuerdo de profundidad y amplitud nomás. Bueno, o sea, estos serían métodos que empiezan a complejizar un poco. De todas maneras, ustedes piensen que este método, lo que hacen ustedes generalmente es decir, bueno, si yo hago un programa que ramifica y amplifica, después el programa va a seguir cualquier árbol. O sea, no es que cada ejemplito que tengo que hacer, o sea, uno a veces tiene que analizar el problema y empezar a pensar cuál de estos métodos es más fácil la búsqueda. Después le aplican el algoritmo, digamos, el árbol ya está hecho, y puede servir para resolver cualquier árbol. Si llegamos a ver el CLIPS tiene implementado estas búsquedas y a lo mejor podemos más fácil ir probando cómo resolver. Bueno, después, ¿cuándo se complejizan estos problemas? Por ahora estamos resolviendo problemas, que resolverlo y nada más. Se ponen complicados cuando hay cosas que están activas y nos pueden modificar continuamente el costo de seguir cada rama. Dentro de lo que es juegos, tendríamos el caso de los juegos con adversario, que sería, si lo planteamos en un problema real, pónganle como hablábamos recién, que el árbol, estamos estudiando todos los casos de una enfermedad compleja, podríamos estudiar lo que es el coronavirus el día de hoy, y todos los días nos aparece información nueva que nos modifica nuestro árbol, ya no sabemos por dónde buscar. Entonces ese sería el caso donde uno tiene que plantearse situaciones donde se va alterando el problema en tiempo de ejecución, o en tiempo de estudio, si quieren. Entonces, en los problemas en búsqueda donde interviene al menos un adversario, llamamos adversario todo lo que nos pueda venir a cambiar nuestra realidad, ¿qué hace? Que el movimiento que nosotros estamos regulando no necesariamente nos va a llevar a la mejor solución, sino que también vamos a tener que pensar qué pasa si hay alguien que nos está modificando y trata de empeorar nuestra situación. Cuando nosotros queremos resolver en un juego,
es imposible llegar a analizar todas las soluciones. Vieron que se han hecho máquinas para jugar al ajedrez, la última, no sé si se actualizó, yo recuerdo la Big Blue, que fue una de las últimas, no podía trabajar analizando todas las posibilidades, o sea, lo que hacía esa máquina tenía estrategias de búsqueda y de corte estudiadas de todos los mejores jugadores del mundo y trataba de resolver estrategias. Por eso se decía que la Big Blue, si hubiera jugado una segunda vez con el campeón internacional de ajedrez, hubiera perdido, porque ya el campeón era muy hábil en ver las estrategias y ya había aprendido la estrategia de la máquina. Se supone, no sé si se llegó a hacer eso, la verdad que no lo seguí. Entonces, puede haber juegos deterministas encima, que no interviene el azar, como ahí están los 4 rayas, el ajedrez, las damas, son juegos muy complejos, pero tienen reglas definidas que no nos van a cambiar. Pero por otro lado, a veces hay juegos donde está el azar, o sea, tiramos dados y no solo depende de la habilidad del contrincante, sino del azar de qué número le toca. Entonces ahí empiezan a intervenir más cuestiones en los juegos con adversarios. Si a alguno le interesa algo de este tema, en un libro que yo creo que se los nombré al principio, ya no me acuerdo, que está en biblioteca, no podemos ir a la biblioteca, creo que estoy seguro que en la máquina de la facultad lo tengo digital, así que seguramente de internet lo pueden bajar. Hay un libro que se llama The Art in Prologue, que es de Shapiro, que es un libro que tiene todo estrategias de cómo resolver problemas en prólogo. Entonces, entre esas estrategias están los juegos y un montón de posibilidades de cómo hacer para resolver distintas situaciones en prólogo. Bueno, ¿por qué siempre nos agarramos de los juegos? Y porque un poco los juegos nos producen un poco de inquietud, tenemos ganas de resolverlos y ver cómo los puedo resolver, más que los problemas reales los dejamos para el trabajo. Tienen sus dificultades, los podemos formalizar porque todos los juegos tienen reglas claras, por lo menos. Entonces, para practicar, es mejor practicar con un juego que con un problema real. Una de las estrategias que se utiliza en juegos, y la mayoría de las estrategias derivan de esta, o sea, como en el caso inicial, estamos dando las bases, es la estrategia Minimax. La estrategia Minimax consiste en elegir el mejor movimiento para uno mismo, suponiendo que el adversario también va a buscar el mejor para uno mismo. Entonces tenemos que elegir la mejor ventaja para nosotros dándole la mínima ventaja al otro. Entonces lo que se hace generalmente es generar un árbol de juego alternando movimientos más y min. O sea, ¿qué sería esto? Poner las ramas del juego poniendo, si yo sigo esta rama, cuál es mi mejor situación y cuál es la peor situación del otro. Y tratar de buscar entonces de esa manera la mejor. O sea, calcular una función de utilidad en cada nodo. Bueno, para conducirla de mayor utilidad, vamos a ver un ejemplito. Entonces, un ejemplito que tenemos, el jueguito más fácil de todos, es el tatetí. Entonces, nosotros podríamos plantear, bueno, de máxima, ¿cuáles son, si yo soy el primero que jugar, todas las posibles posiciones que tengo y analizar para cada posición cómo el contrincante me va a poner la otra? Entonces, el contrincante es el globito, la X soy el jugador. Entonces, analizando después todas las posibilidades que me puede poner el otro para cada una de las jugadas, o sea, fíjese que acá pongo el primero, si yo acá pongo el primero, el otro jugador me puede poner acá, acá, acá y un montón más. Y para una de esas jugadas, por un jueguito simple como el tatetí, vamos a tener un árbol gigante, así que no pensemos en un juego de ajedrez. Pero bueno, es como para pensar cómo trabaja este método. Entonces, ¿en qué consistiría el tatetí, por ejemplo? Tengo el tablero vacío. Bueno, yo analizo de poner, por ejemplo, mi ficha en el medio. Entonces, lo que puedo analizar es cuáles son de
todos los juegos que yo puedo resolver poniendo la ficha en el medio. ¿Y cuáles son todos los juegos que puede resolver el otro si yo pongo la ficha en el medio? Entonces, fíjense en acá lo que está... Ay, ese me va el cursor. Lo que está en rojo sería, si yo pego la ficha en el medio, todos los juegos posibles que puedo hacer con la ficha en el medio, son 6. El otro puede hacer solo 4. Entonces, si yo lo pongo acá, yo puedo hacer 6 y el otro puede hacer 4. Si el otro después, o sea, perdón, si el otro pone la ficha acá, yo tengo 6 posibilidades y el otro tiene 4. Si el otro pone la ficha acá, yo tengo 5 posibilidades y el otro tiene 4. Entonces hago la diferencia y el mejor juego va a ser el que tiene el valor más alto de esta diferencia. Entonces tendría que analizar para cada posibilidad, pongo una ficha, cuáles son todas las posibles que pueda hacer el otro y buscar, entonces, ¿dónde lo puedo poner yo para que la diferencia entre todas las posibles del otro más todas las diferencias mías, la diferencia sea máxima? Entonces acá los mejores juegos sería donde aparece el 2. Bueno, y este árbol, como les digo, es infinito. Pero si nosotros tenemos un programa que lo resuelva automáticamente haciendo ese planteo, sería fácil de resolverlo. Bueno, el número de estado del juego es exponencial al número de movimientos. Entonces, en la mayoría de los juegos, generar el árbol completo es imposible, por una cuestión de memoria. Entonces, la solución, ¿qué va a ser? No examinar todos los estados, plantear un árbol, ir planteando el árbol en cada, digamos, empezamos por la raíz, lo abrimos, y empezamos a decir, bueno, empezar a usar métodos heurísticos, un poco analizando el costo de cada uno. En el caso del Minimax, el costo sería el costo mío más el costo del otro y ver cuál es el mejor resultado, tener estrategias de búsqueda en partidas anteriores que sé que no me conviene llegar a una determinada situación. Generalmente los jugadores de un juego tienen sus movimientos preferidos y los van a utilizar, entonces cuando uno está con un juego lo que hay que analizar es el movimiento preferido del otro. Todo esto lo estamos viendo como un juego, pero se puede llevar a la vida real. Y después está la poda alfabeta, que vendría a ser algo parecido a ramificar y podar, pero jugando con el max-min, o sea, comparando la estrategia de la mejor jugada de uno con la peor del otro. O sea, no expandir los caminos que no nos proporcionen una mejora sobre el mejor camino que tengo hasta el momento. O sea, el alfabeta es una combinación del ramificar y podar con el minimax. Bueno, esto es solo a planteo teórico, nosotros no nos vamos a poner a resolver juegos complejos. Sí es importante que los entiendan y además los algoritmos que normalmente uno cuando se pone a hacer problemas de inteligencia artificial trata de utilizar los programas que están hechos, es importante saber qué estrategia usan para ver si nos sirven o no nos sirven para lo que vamos a resolver. Pero si uno tiene que resolver un problema complejo, ya saber de antemano cuáles son las estrategias que hay. Ustedes en la guía tienen algunos jueguitos para ir analizándolos, ir viéndolos. Casi todos los programas se pueden ver como la representación arborescente y o el cambio de estados. En uno lo ven como un proceso que lo tienen que ir realizando en una secuencia, y en el otro van a decir, bueno, cada cosa que yo hago me cambia cómo está y lo puedo, y estoy en otra situación y lo resuelvo de otra manera. Traten de ver en esos problemas, más allá que lleguen a la solución o no, de ver cómo lo resolverían de una manera y cómo lo resolverían de otra, y plantearse soluciones posibles, reglas posibles, y un poco empezar a estudiarlo justamente para empezar a entender cómo trabaja la inteligencia artificial, cómo va resolviendo los problemas y cómo va viendo las estrategias.
Bueno, por acá terminamos. A ver, preguntas. En general todas las preguntas surgen cuando nos podemos hacer algo, pero yo creo que a lo mejor pueden empezar a surgir inquietudes. O sea, nosotros en algún tiempo en la materia lo que pedíamos es traer un problema y resolverlo. Justamente eso les iba a ayudar más a desenvolver, porque si uno estas cosas las ve, la teoría pueden entenderla, sí o no, más o menos, pero si ustedes no tienen un problema y se ponen a trabajar con un problema, nunca les va a quedar nada. Entonces la idea nuestra era hacer un trabajo. Lo que pasa es que los trabajos, en general en inteligencia artificial no conviene agarrar un trabajo muy chiquito porque no los deja desenvolverse, y a veces los trabajos grandes empiezan a ir por las ramas y se hacen demasiado grandes, entonces nos quedaban todos los habilitados pendientes infinitos. Por eso hemos cambiado al nuevo tema. Pero sería importante que se planteen, aunque sea problemas que tengan, que ya estén trabajando. Bueno, ¿dudas?